todo ese usuario del mercado, todo el inversor, en este momento de altas tasas de interés y el aumento o el encarecimiento del crédito, pero además en un proceso que todavía no parece tener o tocar un piso efectivamente sobre el tema de la inflación y mucho menos sobre el tema de la recesión. Sí, es un proceso, como lo dijiste, lento. Sin embargo, este es un 2023 bien curioso. La gente esperaba un año mucho más complicado por el ajuste de tasas. Es decir, las acciones, por ejemplo, de los principales índices bursátiles están haciendo máximos en el 2023 recientemente y sobre todo llevados por las acciones tecnológicas. Yo les diría que tendrán mucha prudencia en este contexto porque las tasas siguen estando muy altas y posiblemente el dinero intente fluir hacia activos refugios si tenemos un tema recesivo. ¿Cuáles esos activos? Posiblemente bonos del gobierno americano, bonos que tengan buena calidad, que pueden obtener tasas realmente interesantes, incluso por arriba de los rendimientos que puede ofrecer el propio índice de acciones americanas. Es decir, las primas de riesgo tiene mucho más sentido estar en instrumentos garantizados como los bonos del gobierno, con unas tasas arriba del 5.5%, que correr el riesgo excesivo de una renta variable que puede sufrir un ajuste en el segundo semestre del año producto del impacto de las tasas. Entonces iría con cuidado, digamos que los mercados están dando señales muy confusas, mucha gente piensa que estamos en un nuevo bull market, un nuevo mercado alcista. Yo en mi opinión creo que no, que estamos en una vuelta a la normalidad y que es el momento más peligroso del mercado porque posiblemente tengamos una pierna bajista importante hacia el segundo semestre del año 2024. En cuanto a las materias primas, ¿cómo las ves allí? El valor que van a jugar en este reacomodo. Sí, hemos visto, por ejemplo, las materias primas subir en las últimas semanas, un rebote especialmente en el área de granos, después de la no renovación del corredor ucraniano, Sí. impacta muchísimo el tema de granos. También estamos viendo el crudo subir, rebotar, viene desde por debajo de los $70, hoy está arriba de los 80, estaba ahí cercano a los 80, el Brent arriba de los 83. La gasolina está aumentando de precio en Estados Unidos. Esto es interesante porque El gas. la inflación podría haber están cantando victoria en términos del control de inflación, pero podría haber un brote inflacionario en el corto plazo, dado que estamos viendo incrementos en los precios de los commodities. Y esto pudiera obligar a extender aún más el tiempo en que la Fed mantenga el ritmo restrictivo de tasas, lo cual eventualmente puede ser recesivo. Yo creo que las materias primas van a bajar de precio en los próximos meses, pero tenemos una presión todavía inflación muy focalizada especialmente en alimentos. Efectivamente, en esto me gustaría consultarte el tema de los BRICS. Hemos visto recientemente que se le sigue dando impulso a esto y aunque la figura que está a la cabeza de esta instancia quizá no es la más proba en cuanto a términos de transparencia, tenemos esa opción que tiene o se está abriendo allí en otro escenario alterno a Estados Unidos. ¿Crees que esto en el corto o mediano plazo podría tener algún juego o algún papel dentro de los mercados? Bueno, hay una narrativa que explotó este año muchísimo, que es el tema de la desdolarización, una alternativa frente al dólar. Ahora viene la reunión de los BRICS en Sudáfrica en agosto. Hay mucha expectativa porque se ha anunciado la posibilidad de una moneda respaldada en materias primas, donde la verdad es que todos estos países que forman parte del BRICS tienen un componente muy importante de la economía global y sí hay que prestarle atención a los anuncios. Y manejan la mayor cantidad de las materias primas. Correcto, son productores importantísimos de materias primas. Entonces, sí creo que van a haber algunos anuncios importantes, sin embargo, esto no es un proceso inmediato, la desdolarización no ocurre de la noche a la mañana y de hecho creo que podríamos ver incluso una apreciación del dólar en el segundo semestre del año, pero sin duda hay que tener una mirada en lo que están haciendo los commodities y estos países con este movimiento que pretenden impulsar la idea de un sistema financiero alternativo al que propone el mismo o el que ha venido estando, que es el dólar. Casos como el de Europa, ¿qué papel podría estar jugando ante los conflictos que además tienen geopolíticos, pero además sus conflictos internos? A nivel macro, Europa está mucho más golpeada que Estados Unidos. Los índices en Europa están mucho más difíciles, además viene el invierno, tienen el conflicto geopolítico todavía prendido, tienen problemas de integración, es decir, el Banco Central Europeo manejarlo es mucho más complicado. En mi opinión, yo creo que va a ser un desafío enorme, digamos, para la zona euro mantener una estabilidad
cambiaria a nivel también de lo que es su deuda, porque la periferia no es lo mismo lo que ocurre en Italia, lo que ocurre en Grecia, lo que ocurre en España. Son riesgos distintos, pero integrar eso y controlarlos desde la perspectiva del Banco Central Europeo es más complejo. Creo que Europa se va a enfrentar a un tiempo difícil, sobre todo en el segundo semestre del año, especialmente cuando llegue el invierno. Te agradezco habernos atendido la tarde de hoy para Noticias Globovisión Economía y conocer tu visión respecto a lo que ha sido este ajuste en las tasas de interés, bueno, y que representa un nivel histórico. Ya después de 2001, llegar a esta fecha, más de 20 años en cuanto a lo que ha sido la tasa más alta de interés que hemos visto en el mercado americano.